Listo, ahí ya está grabando. Entonces, nosotros eh, vamos a seguir con dinámica, ¿no? Habíamos empezado con dinámica la clase pasada, viendo lo que era la fuerza de rozamiento, a qué se debía la fuerza de rozamiento, etc. Vamos a comenzar con las leyes de Newton, los principios. Como primer principio de la dinámica o primera ley, nosotros ya hemos visto la parte de estática, ¿qué cosa? Que la primera ley de Newton era el sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿no? Eso como primer principio de la dinámica, o primera ley de Newton. Bien. Entonces, el primer, lo que no veo bien, donde tenemos que comenzar. Como primer principio de la dinámica, también como primera ley de Newton. En realidad las leyes de Newton fueron modificadas posteriormente. Esto se llama principio de inercia. ¿Se acuerdan que todo cuerpo tendría a estar en el estado que se encontraba? O sea, si el cuerpo está en reposo, tiende a seguir en reposo. Si le aplicamos una fuerza, si el cuerpo no se quiere mover, tiende a estar en reposo. Y si se está moviendo y nosotros lo queremos frenar, el cuerpo quiere seguir en movimiento. Si lo queremos detener, si lo queremos acelerar, lo mismo, quiere mantener la misma velocidad, y esto lo hablábamos de cuando vamos en un colectivo y el colectivo arranca, nosotros nos vamos para atrás. En realidad no es que nos vamos para atrás, no queremos seguir la velocidad que tiene el vehículo, nosotros queremos seguir la misma velocidad. El colectivo iba a 20 km por hora, cuando acelera, nosotros no es que nos vamos para atrás, nosotros tenemos la sensación que nos caemos hacia atrás. Pero en realidad lo que está sucediendo es que nosotros queremos seguir a 20 km por hora. Y en realidad el que va hacia adelante es el colectivo. Esto lo hablamos del concepto de velocidad relativa, ¿se acuerdan? Que si un vehículo estaba al costado mío y yo veía que me iba hacia atrás, y en realidad era que el colectivo al lado se iba adelantando y yo tenía la sensación que me iba hacia atrás. Esa sensación, esa velocidad relativa de uno respecto al otro, es lo que pasa cuando un cuerpo acelera y yo no quiero acelerar. O si el colectivo frena, yo me voy hacia adelante porque yo no quiero frenar. Esto es lo que hablamos como primer principio de inercia. ¿Sí? Bueno, eso ya lo hemos visto en estática, hemos trabajado esa parte. Después, como segundo principio, vamos a empezar con las experiencias para ver el segundo principio de la dinámica o segunda ley de Newton, que nosotros llamamos segunda ley. Vamos a comenzar con las experiencias de March, para que podamos analizarlo. Las experiencias de March, y lo único que hice fue poner sobre un piso sin rozamiento, o con el mínimo rozamiento posible, dos carritos, un carro A y un carro B, de tal forma que entre medio de los dos le acoplamos un resorte. Tenemos acá un resorte. Este carro A tiene una masa A, este carro B tiene una masa B, entonces tienen diferentes masas, diferentes pesos. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con cada uno de ellos. Y a partir de esos dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B, lo que ha decidido es comprimir el resorte y soltarlos. ¿Qué es lo que ocurre cuando comprimimos el resorte y lo soltamos? En base a la
elasticidad que tiene, ¿se acuerdan que vimos ley de Hooke? En base a la elasticidad hay un mecanismo de interacción ahí. Lo que ha hecho este hombre es, primero ponerle la ruedita acá, si no, no va a andar. Entonces, comprimimos el resorte y lo soltamos. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que comprimimos y lo soltamos a los dos. Ahí no le estamos dando ningún empujón nosotros. No estamos haciendo aparecer ninguna fuerza. Sino que lo que se encontró en ese momento fue averiguar que se encontró con que este cuerpo se aceleró en este sentido y este otro cuerpo se aceleró en el sentido contrario. O sea que aparece una aceleración negativa menos la aceleración de A y obviamente hacia el otro lado una aceleración positiva, una aceleración del cuerpo B. Entonces uno lo hacía en una dirección y el otro en la dirección contraria, que es lo más lógico y lo obvio, de juntar los dos carritos, apretarlos y soltarlos. ¿Cómo medimos la aceleración? Y bueno, tenemos que ver qué desplazamiento tuvo uno y qué desplazamiento tuvo el otro. En función de ese desplazamiento, delta X de A y delta de X de B, nosotros podemos determinar, en función de las velocidades que alcanzaron o que salieron hasta que se frenaron, si no hay rozamiento, esto teóricamente viaja indefinidamente, ¿no? Pero sabemos que hay rozamientos, por más que lo llevemos al mínimo, esos carros se van a desplazar hacia un cierto lugar. Entonces, pero no interesa. Lo que interesa es que la relación entre las aceleraciones que logran cada uno se mantenía siempre constante. Entonces decimos, bueno, a ver, tomamos la aceleración del carro A y la dividimos en la aceleración del carro B. Y resulta que con otro experimento, con los mismos carros, pero comprimiendo más los resortes y soltándolo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y voy a tener una aceleración A', también negativa, porque se va a ir para el mismo lado, sobre una aceleración A' del carro B. O sea, se verificaba que el cociente entre las aceleraciones para distintos eventos era el mismo. Y si lo comprimíamos más todavía, o cambiábamos el resorte, y poníamos otro resorte con otras características, más blando, más duro, obviamente que al tener otra constante, la elasticidad que tiene eso va a hacer que estos reboten, decimos una forma de decir, se desplacen uno para cada lado, de tal forma que voy a tener otra segunda aceleración y del otro lado también una segunda aceleración A sub B. O sea, cambiando el resorte o cambiando la compresión que le doy, la relación entre las aceleraciones que lograban los cuerpos era siempre lo mismo. No estamos hablando de que sean iguales los cuerpos, podría ser uno más pesado que el otro. Lo que indica entonces que esa relación entre las aceleraciones era constante. O sea, ¿qué es lo que descubrió en ese momento? ¿Qué es lo que hizo Mach con esas operaciones de medir instante por instante? En realidad podría medir también que estas aceleraciones son proporcionales a los desplazamientos, ver hasta dónde se desplazaron, y esa proporcionalidad entre las aceleraciones tenía que ver con la distancia. ¿Cuál se acelera más? ¿A o B? ¿O se aceleran iguales? ¿Qué creen ustedes? El menos pesado se acelera más. El menos pesado se O sea, acelera el que más. tiene una masa menor se acelera más. Perfecto. El más liviano, obviamente, va a recorrer mayor espacio que el más pesado. Por lo tanto, eso implica que tiene menor aceleración. O sea que esa constante también era igual al cociente entre ¿quién? Entre las masas. Pero no la masa de A sobre la masa de B, sino la masa de B sobre la masa de A. Porque está diciendo, ustedes mismos están diciendo que el que tiene mayor aceleración es el que tiene menor masa. Entonces eso significa que son inversamente proporcionales. O sea, de esta igualdad que dice menos la aceleración de A sobre la aceleración de B igual a la masa de B sobre la
masa de A, eso implica que menos la masa de A por la aceleración de A que pasa multiplicando es igual a ¿quién? A la masa de B por la aceleración de B. Fíjense que estamos tratando allí, o él trata de definir ahí sin entrar en el concepto, la idea de que de fuerza, solamente relacionando las masas. Se ve lo último que escribí, sí, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que digo? La experiencia esta, sin llegar a cuestionar si hay una fuerza o quién hace la fuerza, solamente estamos hablando de dos cuerpos que interactúan a través de un resorte, lo comprimen, lo sueltan, y a esa interacción hace que establezcan esta relación de que el cociente de las aceleraciones es inverso al cociente de las masas. Lo que provoca entonces de este lado lo que llamamos fuerza, igual a masa por aceleración, sería la fuerza A y sería la fuerza B. En sentido contrario, obviamente, un carro le propina al otro, le ejerce una fuerza contraria y esto nos va a llevar después a la tercera ley de Newton. Acá estamos en la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque estamos definiendo que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, el producto de la masa por la aceleración define la fuerza. De allí la segunda ley de Newton, que nosotros ya sabemos, que dice fuerza igual a masa por aceleración. Ojo, esa igualdad no significa que el producto de una constante por un vector, la masa por la aceleración, sea una fuerza, sino que equivale o la consecuencia de la fuerza es que el cuerpo se acelere. Acá Mach parece que lo hubiera hecho al revés, diciendo, bueno, la aceleración, ¿sí?, es la causa y lo que implica después es una fuerza. No. Nosotros al aplicar una fuerza a un cuerpo, ¿qué es lo que hacemos? Logramos que ese cuerpo cambie de velocidad. Si cambia la velocidad, entonces hay una aceleración. Ojo, porque las leyes de Newton no nacieron como las leyes de Newton, sino que fue una recopilación, y los científicos se pusieron sobre las teorías que había armado Newton y todo lo demás, a generar algo que sea más orgánico y expresado según estas leyes, primera, segunda y tercera. ¿Por qué? Porque Newton no planteó esta segunda ley. Newton no empezó a trabajar con eso. Newton lo vamos a ver, a desarrollar más adelante. ¿Se acuerdan qué era la aceleración? Bueno, la aceleración es la variación de velocidad en el tiempo. Pero eso era una aceleración media. Nosotros en realidad hablamos de una aceleración instantánea cuando tomamos el límite, cuando delta t tiende a 0, de delta b sobre delta t. Entonces, en ese límite tenemos la aceleración instantánea. Y eso, en el límite, los deltas se transforman en diferencial de b, diferencial de t. Eso es lo que él llamó aceleración. Entonces, para él, la fuerza era igual a la masa por una variación de velocidad y el tiempo que está dividiendo lo pasó para el otro lado multiplicando. Entonces le quedó F por diferencial de t. Y lo trabajó, lo empezó a trabajar de esa forma, la segunda ley de Newton. Cuando él empieza a definir el concepto él dice, no, si yo le aplico una fuerza durante 5 milisegundos, 5 centésimas de segundo, ¿el cuerpo qué hace? Cambia la velocidad. Si yo cambio la masa y pongo algo más pesado, no es lo mismo que estemos. Ustedes les debe haber pasado al varón, puede ser, pero es muy difícil. Nos ponemos a jugar a la pelota en el potrero, en una canchita, y empieza a llover. Y cuando empieza a llover, ¿qué pasa con la pelota? Obvio, se moja. Y si se moja, está gastada y absorbe, por tener más rugosidad, absorbe mayor cantidad de agua, se pone mucho más pesada. Y obviamente que no es lo mismo. Entonces puede venir una pelota, cuando está seca yo la puedo cabecear y hacerla pasar el arco, pero cuando está mojada medio como que
le mezquino el golpe porque sé que duele, porque está mucho más pesada. O si voy a patear lo mismo, no voy a llegar a la misma distancia. Entonces, hay dos efectos que juegan en contra, ¿no? Y eso le pasa a los jugadores de fútbol generalmente. Cuando están jugando bajo la lluvia, ellos patean y le echan la culpa al césped y dicen, no, que el césped le frena la pelota. En algunos casos no. El hecho de que esté mojado disminuye la fricción y la pelota va más rápido. Muchas veces han visto que pica y sale despedida. Cuando hay charcos de agua no se clava la pelota. Pero en realidad el peso de la pelota es muy superior al que tenía cuando estaba seca. Entonces tengo que hacer mucha más fuerza. Y si no tengo más fuerza de la que tengo, bueno, no puedo patear. Si yo alcancé a patear un córner y llego al área, cuando está mojada, y bueno, tendré que pensar que la pelota no va a llegar al mismo lugar, va a ser un poquito menos, porque ya no tengo esa misma, ya el peso no es el mismo. Y en realidad el peso no es peso, sino que hablamos de masa. La masa. Pero Newton trabaja desde este punto de vista. Luego, esta experiencia de Mach, que hacen definir y hacer aparecer la fuerza después, como efecto de la aceleración, define lo que es el segundo o la segunda ley de Newton, el segundo principio de la dinámica. Bueno, allí definimos entonces ese patrón, que es la relación entre las dos, esa constante que aparece de la relación de las aceleraciones, que aparece en función del desplazamiento, y eso es, esa constante es la que se define operacionalmente como una masa, o como lo que es la masa. La unidad de masa, ¿cuál es la unidad de masa, chicos? Kilogramo. El kilogramo. ¿Y qué es un kilogramo? Chan, chan. ¿Vieron unidades ustedes? Entonces teníamos el sistema MKS, el sistema CGS, ahora vamos a ver los sistemas, los vamos a recordar, porque ya los vieron. Entonces, la masa está definida mediante un cuerpo de platino e iridio que se encuentra en el Museo de Sèvres, o en Sèvres, no sé si es un museo o un laboratorio, Francia, y es una masa de platino iridio. Es una aleación de platino con iridio que determinamos como una masa de que todo el mundo, una masa de 1 kilogramo, y todo el mundo toma esa muestra, ¿no es cierto? Copia eso, o sea, lleva una balanza de platos, copian el mismo peso y se traen para el laboratorio acá en algún lugar en Buenos Aires. En cada país tienen su centro de normas, sus laboratorios especiales de metrología, etc. Y en esos lugares tienen una copia de esa barra de platino iridio, que está obviamente conservada bajo estrictas condiciones, ¿no?, de temperatura, de humedad, para que no se desgaste, para que no sufra variaciones de ningún tipo. Y eso, el platino iridio es, en Sèvres está el platino iridio y es 1 kilogramo. Entonces, una fuerza de 1 newton es equivalente a que a 1 kilogramo masa lo aceleremos ¿cuánto? 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces, esa es la definición del kilogramo. Bien, ya vamos a ir a las unidades. Entonces, la definición de fuerza, que es igual al producto de la masa por la aceleración, en realidad
según esta experiencia, es una medida de la interacción entre dos cuerpos. Esa es la definición de fuerza, es lo que nosotros llamamos fuerza. Otro podrá decir que la fuerza tiene que ver con la vitalidad, con la energía, con la potencia, con diferentes formas de definir. Para nosotros la fuerza es la interacción entre dos cuerpos. Un cuerpo interactúa con otro y eso hace que el otro cuerpo cambie su estado de posición, su velocidad, su aceleración, o no. Porque muchas veces hacemos fuerza y no se mueve. Estamos empujando un mueble, hacemos fuerza y no hay ningún... Pero esto está definido a partir de la segunda ley de Newton o el segundo principio. El primer principio, como les dije, quedó atrás, lo vimos en estática, la sumatoria de fuerza igual a cero, la resultante da cero, no se mueve el cuerpo. Ahí no podíamos definir. O sea, no es que no podemos comparar eso con esto donde la fuerza interactúa para que algo se mueva o cambie de velocidad. A ustedes les va a pasar eso. O sea, el hecho de aplicar una fuerza y ver cómo se logra el movimiento. Quería mostrar una foto, pero... Quieren que le saque... Esto es más práctico, ¿sí? que dibujarlo yo, que soy un desastre. Entonces, ¿qué es lo que vemos allí en la foto que acabo de pasar? Bueno, por supuesto que demora esto. Y es lo que pasa cuando uno va en un colectivo, en un auto, en algo de eso. Claro. Pero no, esto no está referido solamente a eso, nada más que la tengo girada acá la foto. Bueno, ustedes la están viendo, no hace falta que se las compartan. ¿Qué es lo que vemos en el dibujo? En el dibujo estamos viendo una persona, pero que está arriba de una patineta. ¿Se entiende? Está arriba de uno, es como si estuviera parado en un vagón de un tren. Imagínense que ese es el vagón de un tren y la persona está quieta y dice que la velocidad es igual a cero. Inicialmente el vehículo está en reposo. Obviamente que para cambiar la velocidad tiene que acelerar, entonces aparece una aceleración. Y el cuerpo empieza a aumentar la velocidad. Entonces, si ustedes observan, el primero a la izquierda, en el tiempo t igual a cero, tengo velocidad cero y tengo una aceleración en amarillo. Luego tiene una velocidad en verde que va aumentando. En el cuarto cuadrito la velocidad es mucho mayor. La aceleración es siempre la misma, entonces acelera por aceleración constante. ¿Qué es lo que pasa en un tren? ¿No es cierto? Acelera y empieza a acelerar y empieza a aumentar la velocidad hasta que llega a una velocidad determinada que es la de régimen o la que mantiene. La persona que está parada ahí en el principio del vagón, cuando acelera, resulta que se empieza a correr hacia atrás y no hay ninguna fuerza que la acelere. ¿Se entiende lo que digo?
O sea, ahí estamos viendo cómo el tren arranca y la persona, como tiene patines y ella está en reposo, ¿qué quiere hacer? Quiere seguir en reposo. Entonces ella tiene que estar en la misma posición, el tren avanza y ella con los patines no se desliza hacia atrás. Alguien que esté sentado adentro de ese tren, en ese vagón, va a ver que la mujer se mueve, pero en realidad ella no se está moviendo. El que se está moviendo es el tren. Ella sigue quieta en el mismo lugar hasta que llega al fondo del vagón. ¿Por qué? Porque el tren se corrió. ¿Se entiende lo que digo? Es como si el tren se desplazara y ustedes al estar sin rozamiento, arriba de los patines, esa persona se mantiene en la misma posición. No hay ninguna fuerza, no hay ningún movimiento. A pesar de que uno que está mirando, digamos, si uno lo estuviera mirando de afuera, vería que la persona, si el rozamiento es nulo, el vagón avanza y la persona va hacia atrás. O sea, a uno le parecería que esa persona va caminando hacia atrás del vagón. Y en realidad no se está moviendo. Esa es la imagen, eso es lo que tiene que quedar claro. ¿Hay aceleración? Sí. Pero la aceleración del carro, la aceleración del vagón. Y esa aceleración no implica que haya una fuerza. Que nosotros decimos fuerza y si hay una aceleración es porque existe una fuerza. Nadie la está empujando. El tren sí tiene una aceleración. Ahí ya tenemos que hablar de marcos de referencia, ¿no? ¿Cuál es el marco de referencia? El que está arriba del tren y ve que la persona va en sentido contrario al movimiento, ve que esa persona se desplaza porque cambia su posición respecto de uno. Pero estamos equivocándonos porque el marco de referencia que estamos utilizando es móvil, se está moviendo. Y yo me estoy moviendo con el tren. El que está afuera y ve como si eso fuera una vitrina y ve que el tren arranca y la persona está en el mismo lugar, ahí nos damos cuenta que la velocidad es la del tren, no de la persona. ¿Por qué? Porque tiende a seguir en el estado que se encuentra. En la fotografía del medio, en los gráficos del medio, dice en el libro, dice inicialmente usted y el vehículo están en movimiento, van a velocidad constante. Esta persona se quedó en el fondo del vagón y el tren se mantiene a velocidad constante. Como ve llegar la estación, el chofer del tren, no sé cómo se llamará, el maquinista, aprieta los frenos y empieza a frenar, o sea, empieza a disminuir la velocidad. Ahora la aceleración es en sentido contrario. Ustedes van a ver a la izquierda, es la aceleración en amarillo, que la aceleración es constante. ¿Por qué? Porque hay una variación de velocidad en el tiempo. Se va frenando. ¿Y qué pasa con la mujer o el niño o niña que está arriba de los patines? Esa persona no quiere frenarse, sigue en movimiento. O sea, sigue, perdón, a la misma velocidad. En ese caso ya estaba con velocidad, no tiene velocidad cero, viene junto con el vagón a una determinada velocidad. Y cuando el maquinista clava los frenos, la velocidad empieza a disminuir y la persona empieza a irse hacia adelante, que es lo que nos pasaba en el colectivo. Lo que pasa es que nosotros no andamos en patinetas ni en patines arriba del colectivo. Eso es lo que ocurre. El cuerpo tiende a seguir el movimiento que tenía. Entonces se vuelve a desplazar hacia adelante. Ahora fíjense en la figura de la derecha, que hay 3 vagones, pero en realidad no hay 3 vagones, sino es el mismo vagón, pero que va haciendo un movimiento curvo. ¿Y qué es lo que pasa con la persona? Si ustedes ponen una línea para observar ese dibujo, van a ver si nosotros, a ver si lo podemos... Lo que yo digo es, imagínense entonces acá donde yo paso el cursor que hay una línea recta. ¿Por qué? Porque esa persona está siempre en el mismo lugar. El tren empieza a girar, como un movimiento curvo, la persona quiere seguir en el mismo lugar donde estaba. Entonces, empieza, como el tren va girando y va moviéndose, la persona además de cambiar de posición linealmente, cambia de posición lateralmente y va a parar al costado del vagón.
y chocaría contra la pared lateral del vagón. ¿Por qué? Porque está produciéndose un movimiento curvo y la persona tiende a seguir en el mismo estado que se encontraba. Pero ahí la aceleración que estamos marcando, ¿cómo es? Es centrípeta, va hacia el centro del arco de circunferencia, ¿no? Acá hay una circunferencia, y la aceleración se mide hacia el centro del radio de curvatura. Y la velocidad acá en verde siempre la misma, en módulo. Pero como va cambiando de dirección, la persona tiende a seguir en el mismo lugar. Entonces, es como que el vagón se le va desplazando debajo de los patines y ella sigue en la misma posición. Esa es la interpretación y esto es lo que hay que tener cuidado cuando uno habla de velocidad, porque ya hemos dicho que hay una velocidad relativa, hay que tener en cuenta los sistemas de referencia, cuáles son fijos, cuáles son móviles, y eso se le llaman marcos de referencia inerciales, porque tiene que ver en qué situación, o sea, tenemos que analizar realmente quién se mueve respecto de quién. Bien, eso era para comentar el tema de las fuerza igual a masa por aceleración. Bueno, hablamos ya de la primera ley de Newton, de la segunda ley, y también hablamos de que en el movimiento circular, ¿se acuerdan? También teníamos el concepto de fuerza. ¿Por qué? ¿Y a raíz de qué? Y a raíz de que en el movimiento circular, un punto que está acá, si se mueve con una velocidad tangencial y en este punto se mueve, si decimos con el mismo módulo, la misma velocidad, en valor absoluto, pero acá tenemos una velocidad 1, una velocidad 2. La variación de velocidad, ¿se acuerdan? Nos generaba un delta V que dividido en el tiempo se transformaba en una aceleración dirigida hacia dónde? Hacia el centro, y la llamamos justamente aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta, ¿sí? Como dijimos recién, fuerza igual a masa por aceleración, no hay una fuerza. El cambio de dirección de la velocidad hace que cambie y que haya un vector variación de velocidad, que en el tiempo genere una aceleración, y esa aceleración es la aceleración centrípeta. Allí, a causa de la aceleración centrípeta, aparece ¿qué cosa? La fuerza, que sería otro vector. La suma de toda la fuerza va a definir una fuerza que es la fuerza centrípeta. Y a partir de esa fuerza centrípeta, nosotros vamos a interpretar luego que existe una reacción a esa fuerza centrípeta que sería la fuerza centrífuga. Entonces, cuando giramos, cuando nosotros agarramos un chico y lo hacemos girar, y lo tenemos de la mano, nosotros ¿hacia dónde hacemos fuerza? Hacia adentro. El chico ¿hacia dónde hace fuerza? Hacia el otro lado. El otro chico también está haciendo fuerza para no caerse, para no soltarse. Y ahí entre dos cuerpos hay un principio de acción y reacción. Pero lo que interesa es que allí el cambio de velocidad genera una aceleración, la aceleración, ¿sí?, se comporta luego como una fuerza centrípeta. Luego va a aparecer la fuerza centrífuga. Bueno, la aceleración en este caso, ya lo hemos visto, la aceleración centrífuga es igual a v cuadrado sobre velocidad tangencial al cuadrado y en el radio. Eso ya lo habíamos visto nosotros en ese concepto. Bien. La otra cuestión que habíamos dicho era parecido a la, no parecido, sino que nosotros definimos también otra fuerza muy importante que es el peso. ¿Qué es el peso?
definen ustedes como peso? Si les preguntaran en un examen qué es el peso, ¿qué dirían ustedes? ¿No dirían nada? Hola chicos, ¿están ahí? Masa por aceleración. No. Si alguien le pregunta, imagínense ustedes que viene su sobrinito que tiene 5 o 6 años y Masa dice, por gravedad, ¿no es? no. Sí, yo sé que es masa por gravedad, todos sabemos que el peso es igual a masa, pero ¿cómo le dicen? Al chico le dicen, el peso es, imagínense, ¿no? Viene el vecinito o el sobrinito o el hijo de ustedes y dice, mamá, mamá, papá, dice, ¿qué es el peso? Es la masa por la gravedad, le van a decir, chicos, no, mirá, ¿de qué hablas? ¿Qué es el El peso? masa del elemento atraído por la fuerza gravitatoria a la Tierra. Ahora cambia la cosa. La Tierra es la fuerza de atracción. Entonces, ¿qué es el peso? El peso es la fuerza con que nos atrae la Tierra o el planeta donde estemos. Si por cuestiones de la cuarentena del virus no tenemos que ir a la Luna y dar clase allá en la Luna, la gravedad que hay allá es diferente, ¿verdad? Es un sexto de la gravedad que tenemos nosotros. Es la sexta parte, por eso en las películas aparece como que los tipos van en cámara lenta, saltando despacito, como si en vez de caminar fueran saltando y muy despacito por efecto de la liviandad. Liviandad en el sentido de que pesan menos, porque tienen menos gravedad. Entonces cuando definimos el peso, definimos qué cosa, la fuerza de atracción gravitacional. O sea, es una fuerza que no se ve y que está una fuerza a distancia que hace que nos atraiga a nosotros. Pero el peso es un cuerpo que está acá de masa m, es atraído por la Tierra mediante una fuerza gravitacional, pero la Tierra también sufre ¿qué cosa? La fuerza debida a la masa. ¿Por qué? Porque la ley de gravitación universal que hemos dicho, que los dos cuerpos se atraen, la Tierra y la Luna, el Sol y la Tierra, hay una fuerza de atracción gravitacional y son iguales y opuestas. Lo que pasa que este cuerpo, la masa que tiene es totalmente incomparable con el de la Tierra, ¿no es cierto? Es ínfima, o sea, no podemos decir que esta masa la atrae a la Tierra y le provoca esta fuerza F, porque esta fuerza F a la Tierra no le hace nada, ¿m? Pero existe, o sea, existe, por más que valga 0,00000000000 newton, pero existe. Los cuerpos son atraídos, un cuerpo le atrae a otro cuerpo, un planeta de otro cuerpo, y las fuerzas son iguales y opuestas. Bien, eso es el peso. La fuerza gravitacional es lo que decimos como peso, como dijeron ustedes, masa por gravedad. Con la salvedad de que la gravedad, ¿cómo es? La gravedad es variable, aunque nosotros la consideremos como algo constante, la gravedad es variable. ¿Qué tan variable es? ¿Cómo saben que es variable? Yo se lo estoy contando, pero ustedes lo sabían, me imagino. ¿Por qué es variable la gravedad? Porque la Tierra no es una esfera, podría ser. No, porque la Tierra podría ser un cuadrado, un cubo, y la gravedad existiría lo mismo. Pero ¿por qué varía la gravedad? No por la forma de la Tierra. Eso si ustedes están comparando a alguien que está en el Ecuador con alguien que está en el Polo Norte. Pero en esa comparación, ¿qué está implícito? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué varía la gravedad? Nosotros ya hablamos de la fuerza gravitacional. Y esta es igual a la constante que, ¿se acuerdan? 6,67 por 10 a la menos 11 por las masas dividido en la distancia que la separan al cuadrado. ¿Se acuerdan? Si ya se olvidaron de eso, podríamos recordar que a mayor distancia,
menos fuerza. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué significa? Nosotros en la fórmula decíamos F igual a G, la constante por la masa 1 por la masa 2 sobre R cuadrado, D cuadrado, la distancia que lo separa al cuadrado. A mayor distancia, menor fuerza. A menor distancia, mayor fuerza. ¿Qué estamos diciendo? Que la gravedad no es constante porque según la distancia que esté al centro de la Tierra, la gravedad va a ir cambiando. Entonces yo acá tengo un valor de gravedad. En el Famatina, allá arriba, en el cerro, ¿cómo es la gravedad? ¿Mayor o menor? Menor, Menor. A medida que nos vamos alejando, a mayor distancia, menor efecto tiene la fuerza. ¿Por qué? Porque el valor de la gravedad es menor. ¿Sí? Pesamos menos. ¿Sí? Pesamos menos. ¿Y por qué pesamos menos? Y porque la masa es la misma. A ver si me entienden. Esta es la fuerza gravitacional. Esto aumenta a mayor altura, menor fuerza. Menor peso, y la masa es constante, menor gravedad. Cuanto más alejado estoy, es como el imán. Cuanto más alejado está, menos efecto tiene de atraer algo. Entonces, la Tierra es lo mismo. Si nosotros estamos acá, tenemos un valor de gravedad. Si estamos en Buenos Aires, casi a nivel del mar, otro valor de gravedad. El tema es que en el Bolivia, cuando Argentina tenía que ir a jugar en la eliminatoria o cualquier partido de Libertadores o lo que sea, los equipos tenían que viajar a Bolivia, era el miedo de que allá en Bolivia, decía Pasarela, la pelota no dobla, sufrían. ¿Sufrían qué? El efecto de la gravedad. no se apunaban ¿Por qué se apunaban? porque hay menos oxígeno a mayor altura. Entonces, a mayor distancia hay menos fuerza. Y si el peso no es el peso nuestro, estamos hablando del peso del aire, el oxígeno, es más liviano. Y si es más liviano, pesa menos, tiene menos oxígeno. Entonces a nosotros nos parece, ¿sí?, que nos falta el oxígeno. No es que nos parece, nos falta el oxígeno. Pero en realidad, comparado con el que aspiramos acá, con el que nuestro cuerpo está acostumbrado a ingerir, ¿sí?, a oxigenar los pulmones, resulta que a mayor altura pareciera que me asfixio, pareciera que me falta el aire, me agito más rápidamente. Cualquiera de ustedes haya tenido la oportunidad de ir a lugares, algunos de ustedes han ido a lugares muy altos. ¿Alguien recuerda haber ido? Laguna Brava, Bolivia, algún cerro, algún escalador. Yo fui acá al Famatín, hasta 4.500 metros creo que anduve, A la pelotita. ¿Y en qué andaba? en camioneta. En camioneta. ¿Y sintió? Sí, yo fui 3 veces para allá arriba y 2 de las 3 me apuné y tuvimos que bajar. Bien. Ahí tenemos entonces el efecto de la gravedad, el apunamiento, la falta de oxígeno. Por eso es muy Da mucho complicado. sueño allá arriba. Da sueño. En realidad el sueño es una consecuencia de la falta de oxígeno. Al no llegar, cuando decimos que no le sube agua al tanque, ¿cómo? Ah, justo dije que no sube el agua al tanque. Perdón, eso mismo que coincidimos, en realidad no es agua, en este caso es oxígeno. ¿Sí? Y la falta de oxígeno hace que nosotros nos den más sueño. O algo parecido al sueño. Son diferentes los efectos, ¿no?, de la altura. En otros casos, la altura, en vez de apunamiento, si estamos hablando no que nos vamos a un lugar que estamos sobre tierra, como sería que va a ir al Famatín, está en el... Vamos a suponer que usted sube una antena de 200, 300 metros. Ahí, aparte de la puna, que no es mucha la diferencia, como hablar 4.500 metros, estamos hablando de haber aumentado de 3.000 a 4.000 metros, es mucho, aún
a una antena que está a 300 metros, ahí ya no es que juega la puna. ¿Qué es lo que nos pasa en ese caso? Nos da vértigo. Y ahí el vértigo hace que nos dé miedo, y ese miedo hace que nos aferremos más y nos pongamos, y vienen los ataques de pánico, y uno se prende ahí y queda inmóvil. Yo les puedo asegurar que además de ser una mala sensación, ¿no es cierto?, ocurre eso, ¿no? Las personas quedan con ese efecto de que el cuerpo como si se congelara. Y en realidad hacen mucha fuerza tratando de sostenerse cuando no pasa nada en realidad, pero bueno, hay que entender que eso es la naturaleza humana, ¿no? Esta sensación de vértigo por el cambio de altura, que no es lo mismo que la puna. ¿Y qué hacemos para no apunarnos? Usted cuando fue al Famatina. Y hay varias recomendaciones. Por ejemplo, la primera es caminar como si estuviéramos en la luna, o sea, despacito. Y si se nos cae algo al piso, nunca bajar la cabeza bruscamente, sino hacerlo en un movimiento de cámara lenta. Y bueno, una buena hidratación previa y esas cosas. Bien. ¿Y no le dieron coca? Bueno, sí, un tecito de coca, muña muña. Perfecto. Entonces hay yuyos, hierbas, como la cocaína, la hoja de coca, la hoja de coca de la planta. Ustedes vieron que los camioneros, los colectiveros, los choferes en general consumen mucho. Ustedes van al norte, a Bolivia, Salta, Jujuy, toda esa zona del altiplano, se consume mucha coca por el tema por el efecto de la coca. Es recomendable un té de coca o en el mate echar hojas de coca. Y vienen algunos remedios también para, remedios no, sino pastillas, creo, algún líquido, algunas gotas, ahora no me sale el nombre, que incluso se usan mucho para cuando alguien viaja en avión también. Sí, incluso en las veces que fuimos llevamos tubos de oxígeno también como para poner un ratito. Sí, eso es fundamental. Prever esas cosas, ¿no? El tubo de oxígeno. Yo la experiencia que tuve fue subir acá ir a la Laguna Brava y llevábamos, éramos varios coches, ¿no? Pero llevábamos tubo de oxígeno por las dudas, no pasó nada. Pero ahí pasó una experiencia, después si lo ven a uno de los profesores que fue con nosotros, le cayó la gorra, un sombrerito de paja y por efecto del viento, y bueno, hizo un pique fue lo peor que pudo hacer, ¿no? Porque se agitó, aunque haya hecho 3 o 4 pasos, se agitó como si hubiera corrido una maratón. Por eso es lo que decía recién el compañero de ustedes, de que tienen que caminar muy despacio, no hacer movimientos bruscos, etc. Y eso es bastante complicado en realidad, ¿no? Porque se descomponen y, bueno, gente que se descompone y le produce vómito. Y así hay algunas técnicas para pasar eso. Y también hay organismos, hay gente que no lo siente tanto o se adapta rápidamente. Una de las cosas que hacen los jugadores cuando van es adaptarse. Y adaptar significa no ir el día anterior, el día que juegan, sino ir 3, 4, una semana antes, para ir ambientándose, ir respirando y entrenando y conociendo cuál es a qué ritmo les da. Obviamente el rendimiento no va a ser el mismo que acá en Argentina, en Buenos Aires, a nivel del mar. Y para muchas de esas cosas... Nosotros fuimos con gente que vino de Buenos Aires también, o sea, íbamos con la misma excursión, y esa gente se apunó llegando a Famatina, que debe tener 1000 metros más que Chilecito. Claro. Mucho. Bueno, esto contado por ustedes mucho mejor porque no es una cuestión menor, ¿no? El tema del apunamiento. En un avión no pasa tanto, no es tan... Un avión llega a 10.000 metros de altura y más también, dependiendo de la distancia a recorrer, y bueno, las pautas que le den, pautas climáticas, qué sé yo. Pero lo que pasa es que un avión primero, antes de despegar, se presuriza, se cierra herméticamente y se trata de mantener la presión. Y sin embargo, si
se nota, ustedes, los que han viajado en avión, saben que lo primero que les pasa es se les tapan los oídos. Entonces tienen que tragar, o comer, masticar chicle, o tragar saliva para sentir esa sensación de que se les tapan los oídos. Por esto del efecto del cambio de altura que tiene que ver con la famosa puna, ¿no? O apunamiento. Dicen, Jujuy venden coca en los kioscos. Sí, venden coca, Pepsi, Fanta. No, venden coca. Acá también, no en todos los kioscos, pero hay lugares donde lo compran así. No está prohibido. Inclusive, a menos que uno vaya y compre un cargamento. Luego, para consumo personal eso no está prohibido, está dentro de la ley. Pero acá también se consigue en La Rioja, de hecho, que yo a veces compro la bolsita esa verde, ¿no? Para que no le dé la luz, no se degrade tan rápido. Y esas hojitas de coca son muy digestivas, ¿eh? Cuando van al norte, como dice su compañero, que se venden en los kioscos, en los restaurantes les ofrecen después de la comida un té de coca. Es muy común, ya vienen en sobrecitos, como el mate cocido, el café. Vienen en saquitos, sobrecitos. Pero es el efecto, es lo que logra un efecto ante la puna, ¿no? Mejorar el rendimiento del cuerpo. Pero como les dije, no todos los cuerpos son iguales, no todos tienen la misma resistencia o tienen la misma respiración o capacidad pulmonar, vaya a saber de qué dependerá eso. Pero bueno, volvamos a lo nuestro, volvamos al llano, y nosotros habíamos dejado en esta cuestión de que la fuerza igual a masa por aceleración, y estábamos definiendo lo que era peso, que era masa por gravedad, que ya lo sabemos. Y volviendo al ejemplo que dábamos, ¿no es cierto?, de los carritos, cuando se generaban, ahí nosotros abajo habíamos escrito entonces el producto entonces de la masa por la aceleración de A era igual a la masa de B por la aceleración de B, y eso nos generaba entonces menos la fuerza A igual a la fuerza B. Entonces, esto genera el tercer principio, que es el principio de acción y reacción. Y ese principio siempre es entre dos cuerpos. No puede haber un solo cuerpo. Cuando ustedes cuando hagamos o hagan ejercicio, ustedes no pueden tener sobre un solo cuerpo aplicado dos fuerzas que nosotros llamemos principio de acción y reacción. Tiene que haber necesariamente sí o sí dos cuerpos. Bueno, otra de las formas que se puede hacer para analizar el concepto de qué es la masa o cómo se origina esto de la masa. Recuerden que esto era difícil en la Edad Media, porque nosotros ahora lo estamos leyendo y están todos los libros y ya nos acostumbramos a estos conceptos como si fueran muy normales, pero en esa época no era tan sencillo, había que definir cómo se llamaba y qué era cada variable, y a qué se debían. Entonces, uno de los ejemplos que podemos utilizar es tomar un cuerpo con un dinamómetro en un plano horizontal, con una poleita, colocamos acá un cuerpo B, y colocamos acá un cuerpo A, y en el medio le colocamos un dinamómetro. Ese dinamómetro, enganchado acá y enganchado acá, tiene una escala graduada, de tal forma que este cuerpo, por efecto de ¿quién? Del peso, la componente del peso de B, hace que esto tienda a acelerarse hacia la derecha. La aceleración que va a lograr se va a medir acá, no la aceleración, sino que acá se va a medir la fuerza en el dinamómetro. Va
a tirar hasta un cierto valor, va a marcar en la escala graduada, y eso va a hacer que arrastre el cuerpo A. Ese dinamómetro es ni más ni menos que esto, por ejemplo, es un dinamómetro, lo vamos a poner allí, acá por el efecto de la luz por allí no alcanzan a divisar, pero acá hay una escala, ¿sí? Esa escala acá a mi izquierda está en kilogramos, tiene desde, bueno, el 0, que es donde está, no sé si alcanzan a ver este cursor, ese cursor se mueve a medida que yo hago fuerza, hacia abajo, ahí estoy haciendo fuerza. Cuando vuelve a su estado natural, ¿no es cierto?, vuelve a 0, el resorte que hay allí, esto es un dinamómetro. Que sería una balanza de los verduleros, estos que andan en la calle, que cuelgan el plato de allí y se fijan cuántos kilos. A la derecha de este dinamómetro tienen una escala en libras, y eso hace que nosotros podamos medir la fuerza. Esto mismo, sin el efecto de colgarlo como tiene el verdulero, sino que colocando un cuerpo a la derecha, entonces esto lo que hace es, en función del peso y de la inclinación que tiene esto, estira hasta un cierto lugar y empieza a deslizar y logra una aceleración en el cuerpo A. Ahora, esa variación de la aceleración nosotros lo podemos graficar, a ver si lo interpretamos así. Si yo grafico la fuerza en función de la aceleración, yo sé que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, a medida que vamos haciendo más fuerza, podría ser que hagamos ¿qué cosa? Que cada vez inclinemos más el plano inclinado. A medida que yo lo voy inclinando más, ¿qué va a ocurrir? La componente del peso va a ser cada vez mayor. Entonces voy a tener, acá me va a dar cada vez más fuerza. Entonces, a medida que va aumentando la fuerza, ¿qué pasa con el cuerpo que se va acelerando más? Profe, ¿Sí? ¿pueden mover un poquito la cámara? Perdón. Ahí estamos, disculpe. Ahora sí. Entonces les decía, ¿qué pasa si yo empiezo a darle más inclinación al plano inclinado? Y la componente del peso cada vez va a ser mayor, se va a ir aumentando, ¿verdad? Entonces va aumentando la fuerza. Y por ende, si aumenta la fuerza, ¿qué pasa? Aumenta la aceleración para la misma masa. Ahora nosotros suponemos que tengo otra masa, pongo otra masa, saco este cuerpo y pongo otro. Entonces tengo una masa C y una masa D. Inclusive podemos poner la masa B acá, hemos puesto una más pesada o más liviana. ¿Quién es más pesada? ¿La masa de C o la masa de D? Para el mismo plano inclinado saco esto y pongo otra masa. ¿Quién la acelera más? ¿C, B o D? Sí, profe. ¿Quién? La masa C. La masa C, ¿cómo es? ¿Es mayor que la masa B? ¿Es mayor que la masa D? En ese orden. C es mayor que D y B es mayor que D. C mayor que B y B mayor que D. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, tirar acá una línea vertical. ¿O no? Esto no es análisis matemático, pero si nosotros ahora tomamos una línea horizontal, ¿qué significa? Que si hacemos la misma fuerza, este cuerpo D, ¿qué pasó? Se aceleró más que el cuerpo B y se aceleró más que el cuerpo C. ¿Y qué significa que se acelera más? Si la fuerza es constante y la aceleración va aumentando, la masa va disminuyendo. Entonces, este que más se aceleró es el que menos masa tiene.
y este, que es el que menos se aceleró, es el que más masa tiene. ¿Se entiende eso? Digamos que acá podemos analizar mediante una línea horizontal cómo es la relación. Y esto como si estuviera ni en función de x, o sea, y igual a m por x. ¿Quién era m? El pendiente. ¿Se acuerdan, no? Igual a x a 45 grados. Si es 2x, mayor pendiente. Si es 3x, mayor pendiente. Lo mismo representa acá la masa. Y después, si nosotros hiciéramos un análisis de la aceleración, como les proponía recién, ¿qué pasa si yo tomo la aceleración constante? Si la aceleración es constante, ¿cómo es la relación entonces? Bueno, a mayor fuerza, mayor masa. O sea que si yo aumento la masa, aumenta la fuerza. Si disminuyo la masa, disminuye la fuerza. ¿Por qué? Porque estoy analizando para un valor de aceleración constante. Entonces, acá lo que decimos es, para que todos se aceleren de la misma fuerza, de la misma forma, el que tiene mayor masa va a necesitar mayor fuerza. Este va a necesitar un poquito menos de fuerza para lograr la misma aceleración. ¿Por qué? Porque es más liviano. Y este va a necesitar mucho menos fuerza porque es más liviano que los otros. En todo sentido, siempre en esa ecuación, lo que tenemos es que a medida que aumenta la pendiente, y esto es una cuestión matemática, si yo conozco la ecuación de la recta y pongo f en función de a, lo mismo que poner y en función de x. Entonces, cuando aumenta la pendiente, estoy diciendo que aumenta la masa. A mayor masa, a mayor masa, menor aceleración si la fuerza es constante, o no, si la aceleración es constante, a mayor masa, mayor fuerza. Y eso es un poco lo que tenemos que razonar cuando vemos este tipo de gráficos, ¿no? Esto no es el único. Ustedes van a ver en toda la carrera que todo se grafica, que todo tiene una interpretación gráfica que hay que manejarla y saberla, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que llamamos masa inercial. ¿Por qué? Porque hay una masa gravitacional. Una cosa es analizar en el sentido, si nos olvidamos de esto y ponemos a alguien que haga fuerza acá, no va a interesar en un plano horizontal la gravedad. Va a interesar qué fuerza hacemos acá para lograr que este cuerpo. Podría ser con un resorte, como en el primer caso. Pero el tema es, sin el efecto de esto. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta esto, como las balanzas, ahí tenemos el efecto de la gravedad, el peso que está haciendo que aparezca una aceleración. Pero si nosotros en un plano horizontal nos independizamos de la gravedad, entonces tenemos una masa inercial. Si no, la otra es una masa gravitacional. Son lo mismo. O sea, el valor no es que esto no es como el dólar blue, el dólar oficial o el dólar turismo, ¿no? Son diferentes. Sino que acá lo que tenemos es una sola masa. Además que se llama masa inercial porque no depende de la gravedad. Entonces, ¿por qué es importante para los científicos, para los físicos, hacer esta aclaración entre una masa y otra? Porque no es lo mismo generalizar una ley y decir esto es válido para todo el universo, que solamente para la Tierra. O sea, cuando hablo de una masa gravitacional estoy dependiendo de la gravedad de la Tierra o de la de Marte o la de la Luna, la gravedad que sea, y que son diferentes. Entonces no peso lo mismo acá que lo que peso en la Luna. Por eso se hace esa comparación entre la masa inercial y la masa gravitacional. ¿Sí? Este hecho hizo que surgiera la teoría de la relatividad de Einstein, o sea, el análisis de estas masas. No sé si saben ustedes, después vamos a ver energía en la teoría de Einstein, de la relatividad aparece siempre una formulita que dice E de energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, igual a mc cuadrado. Entonces, a partir de esa ley de Newton, de Einstein, él toma los estudios de Lorentz. Lorentz demuestra que la masa es variable. Nosotros consideramos siempre que la masa es constante. Y esta persona dice que la masa es variable, y la demuestra, y hay una fórmula. Que a medida que nosotros nos acercamos a la velocidad de la luz, la masa
se va transformando en energía, entonces la masa deja de ser constante para ser variable. Pero bueno, esto es algo mucho más complejo de lo que nosotros entendemos. Nosotros hablamos hace un rato de las unidades, de la fuerza, y una de las unidades es el sistema internacional. El sistema internacional en realidad antes se llamaba MKS, longitud en metros, masa en kilogramos y tiempo en segundos. Entonces dijimos que un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado. Pero hay otro sistema similar que es el CGS, que viene en centímetros, gramos y segundos, que es lo mismo, que define la fuerza como una dina. Y es la fuerza que hay que hacerle a 1 gramo para que acelere ¿cuánto? 1 centímetro por segundo al cuadrado. Ese valor de la unidad de Newton relaciona con la dina. Si nosotros ponemos que 1 newton es igual a 1 kilogramo, pero el kilogramo es 1000 gramos, 1 kilogramo son 1000 gramos, entonces simplificamos, y cuando tenemos 1 centímetro sobre segundo al cuadrado, para simplificar 1 centímetro, ponemos que, perdón, metro. Estamos hablando de newton, es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces 1 metro son 100 centímetros, metro por metro se van, entonces 1 newton equivale a 1000 por 100, 100.000 dinas. Nosotros lo resumimos diciendo que es 10 a la 5. Esa es la relación entre el sistema MKS y el CGS que se sigue utilizando. Además de este sistema está el sistema técnico. También se utiliza, ¿por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de kilogramos. ¿Cuánto pesa vos? 80 kilos. En realidad son 80 kilogramos fuerza, la unidad. El sistema técnico entonces es el kilogramo fuerza. Se pone una flechita para comparar con el kilogramo masa. O otros autores le ponen un kilogramo y le ponen la E, para notar bien claro que es un kilogramo fuerza que corresponde al peso igual a masa, y la masa se llama UTM, no como la UTM, sino UTM, unidad técnica de masa, por 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, 1 kilogramo fuerza es equivalente a 1 kilogramo masa, pero en realidad no podemos comparar masa con peso. Por lo tanto, el kilogramo fuerza a la masa de 1 kilogramo, le aplicamos la aceleración de la gravedad, lo va a definir entonces eso como m por g, que nosotros llamamos peso, 1 kilogramo fuerza, igual a la masa por 9,8, que es la gravedad, metros sobre segundos al cuadrado. Entonces nosotros tenemos que hacer el producto, ¿sí?, de 1 por 9,8, si tenemos 1 kilogramo masa, 9,8 vamos a tener 9,8 newton. Si 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. Escribimos así. 1 kilogramo fuerza igual a 9,8 newton. Para saber la relación. Pero además, y por si fuera poco eso, tenemos otro sistema, que es el sistema de los yanquis. Los yanquis, ¿qué tienen? Sistema inglés, norteamericano, pero el sistema inglés, ¿en qué se mide la fuerza o el peso? ¿O no lo miden? En libras. En libra. Entonces, 1 libra es igual a 1 slug, es LUG, por FUTS FT
sobre segundos al cuadrado. Ft es un pie. ¿Un pie cuánto tiene? ¿Alguien sabe cuánto mide un pie? Pie normal, ¿eh? No es la pata de un basquetbolista. El pie equivale a 30 centímetros. Ellos utilizan los pies, las millas, los pies o las pulgadas. Las pulgadas son 25,4 milímetros, 2,5 o 2,54 centímetros. Eso equivale a una pulgada. Y un pie 30 centímetros. Entonces ellos utilizan la masa, él es slug, S-L-U-G. Es que la traducción no tiene nada que ver porque la traducción en inglés es babosa. Una babosa, no es eso lo que corresponde, sino que le llaman la unidad de masa slug. Y nosotros tenemos la relación entre uno y otro, que un newton equivale a 4,44, no, una libra. Ya me olvidé. Una libra es 4,448 newton. Para pasar. Entonces, cuando uno escucha que una persona, un boxeador, o sea, dice, tiene 160 libras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, una libra son 4,448 newton. Entonces, significa libra con libra. Entonces, le queda 160 por 4,448 newton. Ese es el valor que le correspondería a esa persona en newton. 160 por 4,448. Y eso nos da 711,68 newton. Por más que sea el sistema internacional, nadie entiende qué son 700 newton. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? La relación entre kilogramo fuerza y newton. Decimos, un kilogramo fuerza son 9,8 newton. Entonces, simplificamos newton con newton y a ese valor lo dividimos en 9,8. Entonces nos da 72,62. 72,72, que es kilogramo fuerza. Eso está más comprensible para nosotros, ¿se entiende, no? Nosotros escuchamos las peleas, que sube el boxeador tal, que pesa 700, 750, 800 newton. Perdón. No lo dan en newton, lo dan en libras. 160, 180, 200 libras. Entonces ahí tenemos que traducir qué es eso. Entonces lo tenemos que dividir, multiplicar por 4,48 y dividir por 9,8. Esto sería más o menos, si esto es 5 y esto es 10, se simplificaría y me quedaría 0,5. De hecho, que ustedes pueden hacer directamente 4,448 dividido en 9,8 y le da un factor de 0,45. Entonces, automáticamente, si el tipo pesa 200 libras, lo dividen en 0,45 y sacan un... no lo dividen, multiplican. Esto divide en esto, me da 0,45. Entonces, 200 por 0,45 dice que pesa 90 kilogramos. Eso sí lo entendemos. Porque nosotros ya tenemos incorporado que los pesos, para nosotros los argentinos, se miden ¿qué? En kilogramos fuerza. No medimos en libras, no medimos en newton. Pero todos los ejercicios que hacemos en el sistema internacional tienen que ir con newton, si no, no sirve. Bien. Otra de las cuestiones, bueno, la parte estática ya la vimos, y de esto lo que podemos hacer es algún ejemplo, algo muy sencillo. Volvamos al bar. El bar es bueno, no es el bar que ustedes creen. Digamos que un bar sería, bueno, no sé si no es el que ustedes creen. ¿Qué es un bar?
asistencia al árbitro por video. Bien. Pero también puede ser un boliche donde venden bebida. O el bar también es una unidad de presión. Por eso antes se medía la presión en milibares. En el sistema CGS se mide en bares. Un bar. Bueno, pero no, vamos al boliche mejor. Ni el fútbol, en el boliche, nosotros tenemos un ejemplo. Acá el libro dice, tiramos un jarro de medio kilo más o menos. Tenemos entonces una masa de 0,45 kilogramos. Imagínense en una barra, un jarro lleno de cerveza, bien fría para evitar el rozamiento, pero hay rozamiento igual. Agarra el barman, agarra la jarra y le pega un empujón. Y aplica una fuerza, y cuando le deja de aplicar la fuerza, esto queda animado con una velocidad de 2,8 metros sobre segundo. Y al cabo de 1 metro se detiene. ¿Por qué se detiene? No debería detenerse. ¿Por qué no debería detenerse? Porque si yo le aplico una fuerza y la suelto, si no hay rozamiento, esa velocidad debería seguir hasta el infinito. El concepto es que una fuerza, lo suelto, le imprimí una velocidad y como dejé de hacer la fuerza, esa velocidad se debe mantener por inercia indefinidamente. ¿Qué lo frenó? Y uno podría decir la sed de tomar eso, puede ser que uno lo frene. No es la sed. ¿Qué lo frena? Obviamente, el rozamiento. Entonces el rozamiento va a ser una fuerza que va a actuar en sentido contrario. Bueno, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Esa es la pregunta. Si esto fue abandonado a una velocidad de 2,8 metros por segundo y alcanzó a desplazarse 1 metro y se frenó. O sea que lo tiró de la barra, lo soltó, hizo un recorrido de 1 metro y se clavó ahí. ¿Cuánto vale la fuerza? Bueno, hay que decir que la fuerza es igual a masa por aceleración, porque esa es la segunda ley de Newton y es lo que estamos viendo. Ahora, ¿tengo la masa? Sí, tengo la masa, vale 0,45. La única fuerza que actúa ahí, porque una vez que esto yo lo solté, ya no hay más fuerza, quedó animado de movimiento. ¿Se entiende, no? Yo le pego el empujón y la suelto. Empiezo a medir desde que quedó solita, moviéndose a 2,8 metros por segundo, que al cabo de 1 metro se frenó. Entonces, la única fuerza que hay es la fuerza de rozamiento. Si no hubiera rozamiento, esto seguiría con la misma velocidad constante hasta el infinito. Entonces, me falta la aceleración. Y para la aceleración tengo la velocidad de 2,8. ¿Y qué velocidad tiene en este punto? La velocidad final es 0. ¿Y cuánto se desplazó? 1 metro. ¿Puedo calcular la aceleración? Sí, ¿se acuerdan que había fórmulas, ¿no? La aceleración era la variación de velocidad en el tiempo. O la variación de tiempo. Tengo la variación de velocidad porque tengo la velocidad final y tengo la velocidad inicial. Pero no tengo el tiempo. Yo lo que tengo es un desplazamiento. Entonces ahí aparece la otra fórmula derivada que vimos en cinemática que dice que la velocidad cuadrada es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Como esta velocidad es 0, entonces este b me queda menos b0 cuadrado y estos 2 delta de x pasan dividiendo, y ese es el valor de la aceleración. Menos 2,8 al cuadrado sobre 2 por el delta x, que es 1 metro, o sea, sobre 2 metros. Ojo, que este 2,8 elevado al cuadrado da positivo, pero con este menos queda negativo. Y ese valor, según acá el autor, les da ¿cuánto? Menos 3,9. ¿Puede ser? Entonces hay que confiar de los libros, apuntes.
2,8 al cuadrado dividido en 2. 3,92 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué es negativo? Y bueno, porque esto está acá positivo y pasa para allá restante. ¿Y por qué es negativa la aceleración? Porque se va frenando. Si va perdiendo velocidad. Va en la dirección del movimiento, pero en ese eje X que consideramos va perdiendo velocidad. Entonces, al disminuir la velocidad, la aceleración es negativa. Entonces, la fuerza de rozamiento va a ser negativa. Y sí, va a ser menos 3,92. Si quieren la masa de 0,45 kilogramos por menos 3,92 metros sobre segundo al cuadrado. Por 0,45 me dice 1,764 menos 1,764 que es Newton. ¿Por qué negativo? Porque va en contra del desplazamiento, del movimiento. Entonces, eso es la aplicación de la segunda ley de Newton, algo muy sencillo. Ustedes obviamente van a hacer ejercicios un poco más complejos dependiendo del tipo de las cosas que le vamos a ir incorporando, ¿sí? De variables y más acontecimientos y problemas un poco más complejos. Eso es, en definitiva, lo que nosotros tenemos que saber. Las recomendaciones son en la parte práctica, que ustedes cuando van a resolver un ejercicio es extraer los datos, hacer diagramas del cuerpo libre y ver qué fuerzas actúan y cuáles son las variables que están en juego ahí, la aceleración, la velocidad, el tiempo, el desplazamiento. Sacan todos los datos y empezamos a plantear la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, la fórmula madre es sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Yo he puesto fuerza igual a masa por aceleración. Porque he puesto que la única fuerza era el desplazamiento, pero ya le tengo que poner sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. La resultante de esto va a ser de toda la fuerza. Esto en el eje X. La sumatoria de fuerzas en el eje Y también tiene que ser igual a 0 porque esto no se mueve hacia arriba, hacia abajo, se mueve en este sentido. Entonces esto es por la estática, por equilibrio. Decimos que hay un peso y hay una reacción normal. Entonces el peso menos la normal es igual a 0, el peso es igual a la normal y esto no sirve para nada porque el peso es la masa por la gravedad. Sacamos el peso y la reacción normal es el mismo. O sea, la barra donde está apoyado el vaso reacciona con el mismo valor del peso. Y ahí hay equilibrio porque en el sentido vertical no hay movimiento. En el sentido horizontal, sí, ahí es donde analizar. Bueno, todos los ejercicios que ustedes quieran, que van a resolver en las aplicaciones, van a hacer que apliquen las tres leyes, ¿sí? Sumatoria de fuerza igual a 0, primer principio de inercia, segundo principio, o principio de masa, ley de masa, segunda ley de Newton, y el tercero, principio de acción y reacción. Después habrá que conjugar todo eso y hacer, lo que tengan que hacer. Plantear ecuaciones y resolver ecuaciones, despejar, nada del otro mundo. Bueno, hasta acá nomás porque nos va a quedar un intermedio largo, nos vamos a ver dentro de 4 o 5 semanas recién. Nos vamos a ver en álgebra, ¿no? Pero en física hoy es la última clase. Vienen exámenes, después vienen vacaciones, después nuevos exámenes y recién volvemos a juntarnos allá a fines de julio. Y bueno, nos estamos viendo el jueves si Dios quiere, les dejo libertad porque vayan a prepararse para rendir ingeniería y sociedad, que tengan suerte, que les vaya bien. Y nada más. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si no, los dejo en libertad. Nadie quiere preguntar nada. ¿Están ahí, chicos? Hola. Estamos acá, profe, todavía. Bueno, pero me gusta porque te habla por todo. ¿Y cuántos son los que están ahí? ¿Usted sola? Sí, profe, acá estamos. Bueno, Sí, estamos, profe. listo, entonces nos estamos viendo, si Dios quiere, el jueves, en álgebra. Chao. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao.